hacer del teléfono celular un aliado pedagógico? Esa es la pregunta que muchos padres y especialmente docentes se hacen en nuestro país. En muchas instituciones educativas públicas y privadas del país, como por ejemplo el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, ya se utilizan los celulares para desarrollar contenidos. Ellos ahora tenían que buscar, ¿verdad? Estarán buscando a la artista brasilera Beatriz Milaces y generalmente usamos el celular. Entonces en imágenes acá están unas cuantas de sus obras y acá está ella en una presentación. ¿Qué te parece el uso de la tecnología en clase como aliado? Y la verdad que es bastante más rápido que tener que ir a hacer una fotocopia en la fotocopiadora o algo así. Entonces, así cada uno puede tener. Como tener una biblioteca en la mano. La verdad que sí. Este es solo un ejemplo de cómo la tecnología de los smartphones puede ser utilizada como aliada en clases, un recurso al cual recurren docentes de ciertas áreas, dada la penetración que tienen estos dispositivos. Incluso los propios estudiantes reconocen que la tecnología modificó su modo de comunicarse. ¿Su vía de comunicación principal ahora cuál es? A través de... Del celular. Sí. Entre compañeros, a través de grupos. Sí. Ante esto, la promoción de trabajos grupales, la exposición de los mismos al grupo y otras técnicas son aplicadas a fin de desarrollar en los estudiantes la habilidad de comunicarse cara a cara. Se forman grupos de manera en que nosotros tratamos de que participen en actividades artísticas y deportivas. Actividades artísticas, digamos, que se hacen formando grupos, pequeños grupos, tratando de tener escenas de teatro, por ejemplo. De ahí, en los distintos grados, tienen que hacer de desarrollo necesariamente todos una obra de teatro y participan todos los alumnos. Tienen que trabajar también en relacionamiento, puede relacionarse con la persona y eso un poco hace que esto siga manteniéndose ese nivel de amistad y de contacto. Los teléfonos móviles no están prohibidos en recreos y se utilizan en algunas clases en el Colegio Experimental Paraguay-Brasil, pero los docentes reconocen que la facilidad de fotografiar la pizarra o grabar las clases pueden afectar el desarrollo motriz manual y también de actividad física. Por eso utilizan ciertos recursos para contrarrestar estos efectos nocivos. Contrarrestando a eso, tratamos de dar algunas materias que se encarguen del desarrollo de la motricidad, específicamente en la historia del arte, trabajando con el barro, después con el carandaú. La tecnología también se encuentra presente de otras maneras. Se utiliza para poder ellos ver sus calificaciones. Tienen su número de cédula, entran y ven cuánto han quitado. Pero como en otros lugares, los estudiantes tampoco están ajenos al juego del momento, el Pokémon Go, aunque aseguran que no afecta su relacionamiento social. Encontré muchísimo. ¿En serio? Sí, millones. ¿Y se ponen a jugar en grupo? En grupo, siempre en grupo. Entre muchísimos. ¿No les dificulta esto a la hora de estudiar? ¿No están con ganas de salir a buscar? La verdad que no tanto, pero más o menos te dificulta un poco, pero da gusto jugar. Indistintamente en los pasillos del colegio, puede observarse a estudiantes trabajando en grupos en un proyecto de ciencias, jugando a la cuerda, comunicándose en las redes sociales o buscando Pokémones. Una realidad que refleja la actualidad de niños y jóvenes, a la cual los adultos deben actualizarse para saber guiarlos.